Buenos días, mis hermanos y amigos. Es un gusto saludarlos. Yo soy el pastor Dixon Klinger y quiero dar la bienvenida esta mañana a nuestra predicación matutina. Vamos a estar hablando del libro de Santiago, versículo por versículo, fe en acción. Así que lo motivo para que se quede con nosotros. Si no has visto todas las predicaciones anteriores, te motivo para que vayas a nuestra página de Facebook y busque las predicaciones, o puedes ir a nuestra página de YouTube. Así que vamos a ponerlo aquí abajo para que puedas mirar la descripción. Te invito a que prepares tu Biblia y estés con nosotros. Así que gracias por acompañarnos. Así que no te vayas porque en segundos comenzamos. Dios te bendiga. Así que también queremos darle la bienvenida a aquellos que nos ven en línea a través de las redes sociales. Bienvenidos, qué bueno que nos acompañen. Y también le invitamos a que si trae su Biblia allí en su casita, vaya al libro de Santiago, capítulo 2. Vamos a empezar el capítulo 2. Nosotros como iglesia tenemos la práctica de estudiar los libros de la Escritura de forma expositiva, versículo por versículo, lo cual implica tratar de ir sacando la parte esencial de cada texto. Así nos evitamos sacarlo de contexto. Así que vamos a empezar una nueva sección. Tenía en mente leer los 13 versículos, pero creo que mejor vamos a leer los 4 primeros que vamos a meditar el día de hoy. Acompaña el versículo 1, dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestidos andrajosos o andrajoso, y miramos con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Acompáñame en oración. Señor, te agradecemos por la bondad que tú tienes al revelarnos tu palabra. Te damos gracias, oh Dios, porque en ella nos permites ver tu voluntad, que es buena, que es agradable y es perfecta. Señor, enséñanos cada día a poder aceptarla, a poder reconocerla. Señor, y cuando tu palabra confronte, Señor, nuestra forma de pensar o la cultura en la que vivimos, permite, Señor, de que en lugar de enojarnos con tu palabra, Señor, la recibamos con alegría, con gozo, seamos hacedores de tu palabra. Señor, te pido por mi vida para que no sea obstáculo a la hora de predicar tu palabra. Señor, que no hable lo que hay en mi corazón, sino que pueda hablar alineado a lo que enseña todo el contexto de tu palabra. Oro por tu pueblo, para que tu pueblo pueda recibir tu palabra, no como proveniente de un hombre, sino proveniente directamente de ti. Señor, y oro por aquellos que no te conocen, para que tu palabra pueda obrar en ellos, tu espíritu pueda obrar a través de tu palabra en ellos, los pueda convencer de pecado, de justicia, de juicio, y puedan llegar rendidos a ti, reconociéndote como Señor, como Salvador, y puedan entrar en novedad de vida. Padre, gracias por lo que vas a hacer esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento, mi hermano y amigo. Si no ha apagado su teléfono celular, es un buen momento para que lo haga. Lo pongan en vibrador, si es posible. La epístola de Santiago nos presenta una serie de pruebas para probar nuestra fe.
Santiago quiere que cada uno de nosotros nos examinemos para ver si tenemos una fe que es verdadera, una fe salvífica, para que miremos si realmente hemos nacido de nuevo, para que miremos si realmente la vida de Dios está en nuestras vidas. Y rápidamente, para recordar lo que hemos visto hasta ahora, la primera prueba que nos habló Santiago era en referencia a cómo respondemos nosotros, los creyentes, a las pruebas que enfrentamos en la vida, a las dificultades. La segunda prueba que él utilizó era cómo reaccionamos en medio de las tentaciones. ¿Culpamos a alguien más por las tentaciones o simplemente reconocemos que muchas de ellas son producto de las concupiscencias de nuestro corazón? La tercera prueba que estudiamos o terminamos de hablar la semana pasada era cómo reaccionamos ante la palabra de Dios. Debemos ser buenos oidores, pero también tenemos que ser hacedores de esa palabra. Hoy entramos a la cuarta prueba que Santiago quiere hacer en esta epístola para nuestra fe y tiene que ver con el favoritismo. Es decir, ¿cómo reaccionamos tú y yo frente a la condición de pobre o a la condición de rico de las personas que entran o que asisten a la iglesia local? ¿Cómo los tratamos dependiendo a cómo vemos que es su forma de vestir o lo que pueden aportar? Si somos hijos de Dios y la vida de Dios está dentro de nosotros, debemos reaccionar de la forma que Dios reacciona con los suyos. Por ejemplo, primera de Juan 3:16, que hemos leído en varias ocasiones, dice lo siguiente: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por el hermano. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Santiago nos hace esa pregunta retórica. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Y lo que Juan y Santiago nos van a decir es algo bien simple. Hermano, cualquiera puede decir que el amor de Dios está en él. Cualquiera puede decir, sí, yo amo a Dios. Pero si no tratas a las personas como Dios los trataría, entonces el amor de Dios obviamente no está en nosotros. En Dios no hay lugar para el favoritismo. Por lo tanto, el pueblo de Dios debe practicar lo mismo. En el pueblo de Dios hay pobres, hay ricos, hay gordos, hay flacos, hay feos, hay bonitos. Hay gente que tiene buena posición social, otros que no tienen posición social. O sea, Dios no hay favoritismo. Hay diferentes funciones, eso es otra cosa. Una cosa es las funciones y otra cosa es el favoritismo. Entonces, cuando entramos en el capítulo 2, en esta sección hasta el versículo 13, Santiago nos va a presentar 5 pensamientos claramente definidos, ¿no? En el versículo 1 estudiaremos la premisa o el principio que él presenta allí. The principle, el principio que él nos presenta allí. Lo segundo que miramos es una ilustración que él va a usar para explicar ese principio. La tercero que él nos va a hablar es la inconsistencia que se puede encontrar. Quizá lo encontramos del versículo del 5 al versículo 7. Del versículo 8 al versículo 11 nos hablará sobre la violación de ese principio. Y el versículo 2 y versículo 13 nos habla de una apelación, ¿no?, a cómo debemos responder. Así que comencemos hablando del principio. En el versículo 1 dice: hermanos míos, que vuestra fe
en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Este sería el principio. Pastor, ¿cuál es? Es este. Ustedes que tienen una fe en Jesucristo deben manifestarla tratando a todos los hermanos por igual. Ese es el principio. Déjeme decirlo una vez más. Ustedes que tienen una fe en Cristo, en Jesucristo, deben manifestarla tratando a todos los demás por igual. Así manifestamos que tenemos una fe salvífica. Ahora mire cómo traduce este versículo, o es cómo es traducido en la Nueva Traducción Viviente. Mire cómo lo traduce. Dice: mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? ¿Cómo podemos afirmar que tenemos fe en el glorioso Señor Jesucristo si favorecemos más a algunas personas que a otras? Es interesante notar o recordar que cuando esta epístola se escribió, la mayoría de los convertidos eran pobres, es decir, no tenían muchos ingresos. Cuando uno lee la historia de la iglesia, encontrará que muchas veces la gente se burlaba de los cristianos. Bueno, hoy todavía se burlan de los cristianos. Aproximadamente en en el 178 después de Cristo, se escribió un ataque contra el cristianismo, y el ataque estaba fundamentado o basado en que los cristianos eran gente pobre, insignificante y del común. O sea, los cristianos eran tratados como incultos e ignorantes. Ahora, eso no es algo nuevo, eso siempre lo encontramos en la Escritura. Recuerda que en Hechos capítulo 2, cuando se derramó el Espíritu Santo, la gente está escuchando lo que está pasando. Ellos hacen una pregunta: ¿no son estos galileos los que hablan? En otras palabras, ¿qué bueno puede salir de esos galileos? O sea, que los cristianos siempre hemos sido motivos de burla. Es más, hoy nos dicen: no, es que los cristianos son ignorantes, todavía creen en eso. Bueno, es la verdad, es la vida, tenemos que creer en ello. Entonces, la mayoría de los creyentes eran pobres. De hecho, en Jerusalén, en Hechos capítulo 2, más adelante lo vamos a leer un poco más, pero también se nos dice de que había tanta necesidad que muchos tenían que vender las posesiones para ayudar a suplir las necesidades de todos. En Hechos capítulo 4, versículos 35 y 37, ahí también lo vemos cómo vendían sus propiedades para repartirlas. Pero también en la iglesia encontramos que había gente que también tenían posesiones. No todos eran pobres. Por ejemplo, en Juan capítulo 19, versículos 38 y 39, se nos habla de José de Arimatea. Era un discípulo de Jesús y este hombre tenía ¿qué? Dinero. Trajo cosas para preparar el cuerpo de Jesús, y al mismo tiempo regaló una ¿qué? Una tumba, un lugar donde Jesucristo podía ser enterrado. Entonces habían algunos que tenían dinero, algunos sacerdotes también que luego se convirtieron. Era gente que algunos, no todos, algunos tenían dinero.
Pero la esencia, digamos, de la vida cristiana o del cristianismo lo define Pablo en 1 Corintios 1, del 27 al 31. Yo solamente voy a leer una parte o un resumen. Pablo dice allí: de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. De lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Así que es una bendición. Entonces el versículo 1 comienza con la frase: hermanos míos. Santiago introduce o comienza con esta frase frecuentemente dentro de este libro. Por ejemplo, ya leímos en el capítulo 1, versículo 2, lo llama hermanos míos, y luego presenta una exhortación. Hablar en cuanto a las tentaciones y las pruebas. En el versículo 16 también dice lo mismo: no erréis, amados hermanos míos. En el capítulo 2 también encontramos lo mismo. El capítulo 3 encontramos lo mismo también: hermanos míos. Capítulo 4, versículo 11, dice: hermanos míos, no habléis mal los unos de los otros. Y luego lanza una exhortación. Capítulo 5, versículo 7. También los exhorta allí a ser pacientes, hermanos, hasta la venida del Señor Jesucristo. Así que, aunque el saludo era algo familiar para identificarlos como verdaderos hermanos en Cristo, también era un saludo entre los gentiles, ¿no? Se llamaba, entre los judíos, perdón, se llamaban hermanos. Y dentro del marco del cristianismo, pues nosotros también nos llamamos, ¿qué? Hermanos. Nosotros no andamos: hola, hola Daniel, ¿cómo estás? No, hola hermano Daniel, ¿cómo está? Hola hermano esto. O sea, como cristianos nos identificamos de esa manera. Ahora, Santiago hace algo interesante en este pasaje. En el original, no en las traducciones que tenemos tú y yo, pero en el original es traducido hermanos míos, y dice sin acepción de personas o con respecto a las personas. O sea, toma la parte lo que es en español o en inglés, lo han puesto al final. Pero en el original dice hermanos míos con respecto a las personas o sin excepción a las personas. Y la idea que presenta Santiago ahí, según los comentaristas, es poner el énfasis en no convertir en práctica la excepción de personas o el favoritismo dentro de la congregación, porque simplemente, aparte de ser irrespetuoso o descortés, Santiago dice, es un grave pecado. Hermano, en la Biblia hay cosas que son irreconciliables la una con la otra. Muchas veces nuestro corazón engañoso quiere reconciliarlas y nos hace pensar de que se puede hacer, pero no se puede. Son como el agua y el aceite. Hasta donde tengo yo entendido, no han podido mezclarlos porque siempre es imposible, se separan. Lo que Santiago nos está diciendo aquí al principio o en este versículo es que hacer acepción de personas o el favoritismo en la congregación es completamente incompatible con la fe cristiana. Es incompatible que alguien diga que tiene fe en el glorioso Señor Jesucristo y que por el otro lado tenga desprecio hacia las personas simplemente porque tienen mejor economía que otro, o porque se viste mejor que otro. Si son parte del cuerpo de Cristo. El hecho de que no todos tengamos la misma condición social o económica no nos hace diferentes en el cuerpo de Cristo. ¿Tendremos diferentes funciones?
como los dedos tienen diferentes funciones, como los miembros de mi cuerpo físico tienen diferentes funciones, pero todos son importantes. No los podemos discriminar. En la frase acepción de personas, al final del versículo, acepción de personas, se traduce de una palabra griega, no la voy a pronunciar, está medio larga, pero tiene un sentido literal que es levantar el rostro de alguien. La idea es de juzgar por la apariencia, es decir, una evaluación superficial del valor de esa persona basada únicamente en la apariencia exterior de su rostro. Los seres humanos tenemos esa tendencia de juzgar a las personas en base a su apariencia, en base a su ropa, a su condición social, a su cabello, dónde vive, de qué país viene, de qué ciudad viene, qué carro conduce. Dependiendo en eso. Bueno, eso es de la naturaleza caída. Hermano, dar un trato preferencial basado en la raza, basado en la riqueza, en la vestimenta, en la condición social, esta acción no representa la fe cristiana. No representa la gloria de nuestro Señor Jesucristo que presenta Santiago aquí. Pero recuerde, hermano, que el corazón de la persona es el verdadero problema, no la apariencia. Esa puede ser fácilmente falsificada. Por eso es que Santiago dice, miren lo que dice Santiago en el versículo 9, que estudiaremos más adelante. Hermano, tratar a alguien de una forma especial o diferente, porque es rica o porque es pobre, hermano, es pecado. Miren lo que dice el versículo 9. Pero si hacéis acepción de personas, ¿qué dice? Cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Es pecado. Así de simple. Si somos salvos, si somos hijos de Dios, debemos actuar como nuestro Dios actúa. Y nuestro Dios es imparcial. Es decir, nuestro Dios no hace excepción de personas. Él no tiene favoritos. Cuando es que yo soy el favorito de Dios, no escucha gente decir, es que Dios no tiene favoritos, pero yo sí. No. Eso es mentira del diablo. Eso es mentira del diablo. Mire, vamos a mirar por un momento a nuestro maestro de maestros, pastor de pastores. ¿Qué pensaban los líderes religiosos del Señor Jesús? Vaya a Mateo capítulo 22, versículo 16 rápidamente. Mateo 22, versículo 16. Para que usted mire lo que pensaban los líderes religiosos del Señor Jesucristo. Y recuerde, esta es una declaración de hombres que mantenían al Señor Jesucristo bajo lupa. Bajo el microscopio. Es decir, ellos querían ellos buscaban constantemente en qué se equivocaba para acusarlo. O sea, lo tenían bajo el microscopio en todo momento. Miren lo que dice el versículo 16, Mateo 22, versículo 16. Y le enviaron a los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Y miren lo que dice: y no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Ellos pudieron identificar
que para Jesús en los términos de salvación no tenía la importancia si era hombre, si era mujer. Para él no tenía importancia si era un sacerdote o era un mendigo, si era un ciudadano respetuoso de la ley o si era un criminal. Para él no había diferencia entre si era un hombre educado o no, si era guapo o era feo, si era rico o si era pobre. El Señor Jesús no tenía ningún conflicto de ir a Samaria, aunque según las normas que los hombres habían establecido, no se podía pasar por Samaria. Es más, ellos decían, ni tu sandalia debería tocar el territorio samaritano. Imagínense hasta donde habían llegado. Eran los maestros de la ley, porque eso la Biblia no lo había enseñado, eran ellos. Ni siquiera tu sandalia. Por eso los discípulos se escandalizaron cuando vieron a Jesús hablando con ella. Jesús dijo, me es necesario pasar por Samaria. A Jesús esas cosas no le importaban. Y a usted y a mí tampoco nos debe importar. Por eso no hay más el versículo ahí en Santiago. Vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de personas. Ahora piensa en esta palabra glorioso Señor. Y creo que tiene más sentido cuando tú y yo pensamos en esta palabra, en lo tremendo que es Jesús, en lo glorioso que Él es. La historia nos dice, o la escritura nos dice en Filipenses capítulo 2, que Él dejó su gloria, se despojó de su gloria, estuvo dispuesto a venir aquí a la tierra, a tomar condición de siervo, a vivir como usted y yo vivimos. Se hizo semejante de hombre, aceptó la muerte, aceptó la cruz, por amor, sin hacer excepción de personas. Hermanos, nosotros tenemos que tener eso en mente, que ese es el glorioso Jesús que servimos. Por lo tanto, no tenemos que hacer distinción. Uno de los atributos de Dios es ese, la imparcialidad. Y todo aquel que conoce la gloria de Dios también debe actuar de la misma manera. Ahora, Santiago, para explicar su punto, nos presenta una ilustración desde el versículo 2 hasta el versículo 4. Y lo hace mediante ese trato preferencial que hay entre aquel que tiene buena condición económica y aquel que no tiene tan buena condición económica. O sea, él hace un contraste. Vamos a leer esos versículos. Dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie y siéntate aquí bajo mi estrado, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Ahora, antes de entrar a hablar un poco sobre esto, déjeme decirle algo, de algunos aspectos históricos que nos pueden ayudar a entender lo que Santiago está diciendo aquí. Como dijimos al principio, esta carta fue escrita a los judíos. Al principio,
La mayoría eran pues miembros, eran judíos. Y se comenzaron a establecer las iglesias o las congregaciones después del Pentecostés. Pero al principio ellos no tenían problema del favoritismo. Eso empezó a involucrarse luego. ¿Por qué sabemos que no tenían? Bueno, porque cuando uno lee Hechos, ellos comprendieron que deberían apoyarse los unos a los otros. Hechos capítulo 2, versículo 44, nos lo dice claramente, que ellos observaban el principio del favoritismo, de que no había favoritismo, sí. Miren lo que dice el versículo 44 de Hechos capítulo 2. Voy a leer hasta el 47. Dice, todos los que habían creído estaban juntos. Miren lo que dice. Y tenían en común ¿qué? Todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían todos según la necesidad de cada uno. O sea, ahí no tenían ellos problema. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, con sencillez de corazón, alababan a Dios, tenían favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué hermoso que tú y yo, que se pudiera decir hoy de eso de la iglesia del Calvario, que tenemos todo en común. Yo no le voy a pedir que venda sus propiedades, pero sí le voy a decir, alguien está en necesidad, vamos a ver cómo podemos todos ayudarle. Que todos perseveráramos unidos, unánimes, congregándonos en el templo. Que todos pudiéramos partir el pan, comer juntos y hacerlo con alegría, no con sufrimiento. Que alabemos a Dios juntos. Que tengamos favor todos los unos por los otros. Y el Señor simplemente va a añadir cada día el que ha de ser salvo. Todo lo que está en Hechos, lo que usted lee en el libro de Hechos, no debe ser aplicado para nosotros el día de hoy, porque mucho de lo que Hechos cuenta es cómo el Espíritu Santo se movió a través de los apóstoles para empezar a fundamentar la iglesia. No podemos estar pidiendo otro Pentecostés ahora, porque estaríamos saliendo fuera de la Escritura. Pero por lo menos esta práctica de esos hermanos que vemos aquí en Hechos capítulo 2, 44, hermano, eso sí deberíamos practicarlo nosotros como iglesia. Ellos no tenían el favoritismo. Usted y yo no debemos practicar el favoritismo. Para regresar a nuestra historia, en la ilustración, que hace Santiago, versículo 2 comienza, porque si en vuestra congregación. Esta palabra, ya lo explicamos al principio, es la palabra sinagoga, es decir, el lugar de asamblea, donde ellos se reunían. Más adelante, en el mismo pasaje, en el capítulo 5, versículo 14, ya usa otra palabra, usa la palabra eclesía, que es de donde viene la palabra iglesia. Ahí dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, usa la palabra eclesía. Pero él usa la palabra sinagoga. Primero nos permite ver que eran creyentes, eran judíos. Para los judíos la sinagoga no era simplemente un lugar donde iban a aprender las escrituras, no, iba un poco más allá. La sinagoga también era un punto de encuentro significativo para ellos. Era el lugar donde iban a encontrarse con sus demás hermanos en Cristo. Era también el lugar donde, si a veces tenían algunos conflictos entre ellos, iban allí a la sinagoga con los jueces que habían allí para entre ellos arreglar ese problema sin tener que ir a los romanos.
haciendo una aplicación, hermano. Usted y yo nos congregamos aquí, no porque toca congregarme el domingo. No, sí, es domingo, pero aparte voy a ir con mis hermanos en Cristo a adorar al Dios que yo sirvo. El congregarse, al menos para alguien que ha entendido la vida cristiana, no debe ser una carga, debe ser un placer. Ahora, yo entiendo que un niño de 4 o 5 años diga, otra vez a la iglesia, qué pereza. Yo entiendo. Pero ya un adulto que ha entendido la verdad del evangelio tiene que decir, qué placer, qué gozo ir a adorar. Bueno, perdónenme los niños de 4 años, perdón, porque yo he escuchado que algunos le han dicho a los papás, papi, quiero ir a la iglesia. Ellos cuentan, los papás cuentan. Y a veces, ¿sabe quién es el que nos trae? Debe ser un placer. Sí, claro, hay hermanos que tienen temperamento diferente al mío. Claro, hay momentos en los cuales yo voy a chocar con mi hermano. Claro que sí, va a pasar, porque somos seres humanos, pero debe ser un placer. Congregarme, estar. Yo tuve choques con mis hermanos, tengo 2 hermanos y tuvimos choques. ¿Y usted cree que yo dije, ya no quiero ir a la casa por no pelear con mis hermanos? No, era mi casa. ¿Dónde me iba a ir? Hermano, tenemos que tenerlo claro, claro. Es en ese contexto de reunión de ellos, donde se reunían para todo lo que ellos hacían, que Santiago les dice a ellos, miren muchachos, cuando ustedes se reúnan, si un visitante o alguien llega y les presenta 2 personajes, dice el texto, entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida. El primer visitante, creo que la versión nuestra lo ha traducido como solamente anillo de oro, pero en el original parece ser que da la intención de que con dedos dorados, es decir, todos los dedos con anillos y ropas brillantes. Esos anillos eran una costumbre para ellos, pero no era tan habitual porque costaban. O sea, solamente los que tenían dinero podían darse ese lujo de llenarse la mano de todo ello, ¿no? Usted recuerda el hijo pródigo, por ejemplo, cuando fue regresando, el papá dijo, póngale en el anillo, ¿no? Otra vez. Era práctica en ellos. Los que tenían billete podían hacer eso. Los pobres pues no podían darse ese lujo. Entonces dice, en el contexto viene un hombre con anillos en su mano. La nueva traducción viviente lo traduce de la siguiente manera: joyas costosas. Joyas costosas, o sea, mucho billete. Dice un historiador que las personas que les gustaba mucho presumir en ese tiempo, en el mundo antiguo, llevaban en cada anillo, en cada dedo un anillo. Menos en el dedo del medio, pero no, todos los otros anillos, hasta en el dedo gordo llevaban un anillo. Y fue tanto eso que empezó a querer meterse o filtrarse en la iglesia, que uno de los padres antes de decir eso, mire lo que decía un filósofo de ese tiempo, decía lo siguiente: adornamos nuestros dedos con anillos y distribuimos gemas en cada articulación. O sea, por todo lado tenían. Fue tanto eso que empezó a infiltrarse en la iglesia, que uno de los padres de la iglesia, Clemente de Alejandría, le dijo lo siguiente a los cristianos, les dijo que no usaran más que un anillo y que debía tener una paloma, un pez o una ancla o algún símbolo cristiano. O sea, fue tanto que uno de los padres de la iglesia le dijo, mire hombre, usen uno solamente si quieren usar, pero por lo menos que ese anillo tenga algo que pueda identificar que usted conoce a Cristo. Sé que tenemos un hombre con las manos llenas de oro. Y Santiago añade algo más. Aparte de tener oro en las manos, dice que tenía ropa, ¿qué? Espléndida, es decir, ropa fina, vestidos lujosos, vestidos que brillaban. Es el mismo, ese término que dice ahí, espléndido, es el mismo término que se usa para referirse a las vestiduras que usaba Herodes a Antipas
Las mismas vestiduras que pusieron sobre Jesús para burlarse de él y que también se usa cuando se refiere a que los ángeles estaban espléndidos. Ese es el mismo término que se usa. Wow. Ahora, aclaro. Aquí Santiago no está diciendo que si usted es cristiano no compre ropa de marca. No, ese no es el punto. Si usted puede comprar su ropa de marca, pues a usted. Si tiene con qué comprarlo. Ese no es el punto. Tampoco le estoy diciendo que compre anillito o una cadena. Si puede comprar su anillito, su cadena, dirían en inglés, up to you. Ese no es el punto. O sea, no quiero que nadie salga diciendo que el pastor dijo ahora que no podemos comprar ropa fina. No, yo no he dicho eso. Ni el texto tampoco está enseñando eso. Ni siquiera está dejando que no los dejemos entrar a la congregación. A ver, revisemos los dedos a ver si tienen tanto niños. No, esa no es la idea, por favor. Bienvenido, que venga. Porque si es incrédulo, ¿qué pasa? Necesita de Jesucristo. Y si es hermano, pues también. Ese no es el pecado. Luego nos presenta el otro personaje en el mismo pasaje. Mire lo que sigue diciendo. Y también entra un pobre con vestido andrajoso. Es decir, que en el mismo momento entran los dos. Él dice, si en tu reunión entra un mendigo, aparte de decirle pobre, que añade un detalle de él, el otro llega con un vestido que es lujoso, y este llega con ¿qué? Con un vestido andrajoso, totalmente opuesto. Un solo vestido, con el cual duerme, se arropa, trabaja, suda en él, no lo lava. Imagínense, olía a todo menos a bueno. Cualquier olor que usted se pueda imaginar estaba allí, en ese vestido. O sea, Santiago se va al otro lado opuesto. Alguien llega, me imagino, bien perfumado, bien tin, 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 y el otro llega que si usted le quita el vestido queda parado solo, como dice por ahí, el traje ese. Ahora, aclaro, tampoco es pecado ser pobre. Él no está siendo condenado por eso. Porque si es impío también necesita del evangelio. No hay que rechazarlos porque no se ha bañado. Pues si llegó y no se ha bañado, pues gloria a Dios, porque va a escuchar el evangelio. O llegó del trabajo y viene un poco el hermano que quiso venir del trabajo y llegó un poquitico con ropa de trabajo medio sudoroso. Al domingo le doy el abrazo bien dado porque el domingo viene bien lindo. Pero los miércoles, como vino recién del trabajo, vino así medio feo. Entonces, Dios lo bendiga, hermano. Bueno, eso es favoritismo. Y eso no debe hacerse. Salúdelo de la misma manera. Entienda, su hermano acabó de llegarle a trabajar. Así que el problema no es que no se haya bañado. No. ¿Cuál es el problema? Versículo 3. Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allá en pie o siéntate aquí abajo a mi estrado. ¿Cuál es el problema? Es la distinción que empezamos a hacer. Es el favoritismo, es el tratar mejor o peor a esa persona por su condición social, económica o por su vestido. Él dice aquí, si miráis con agrado. La palabra agrado significa con favor, mirar con respeto, mirar con atención. O a ese sí le presto atención, al otro no. Oh, es claro que la vestimenta del otro puede llamar la atención. Yo me atrevería a decir que las dos llaman la atención. Una por lo espléndida y la otra por la sucia.
entra esa persona con buen dinero y mira, ya entró, vaya, rápido que se. Debe tener dinero. Ahí está la bendición que estábamos esperando. Gloria a Dios. Oh, no, vaya, llame al pastor. Vaya, llame al ujier y trátenlo bien, porque siéntenlo en el mejor lugar que lo puedan encontrar, porque ahí llegó la bendición. Eso es lo que necesitamos. Un momento, pueblo, como dice la hermana. O porque esa persona tiene buen dinero, ofrenda bien, no le digan nada, trátenlo bien. Pastor, pero es que él está viviendo en pecado. No digan nada. Todo el mundo callado porque se va la ofrenda, se va el dinero que dan. No, porque se va, y si se va, que se vaya. Porque es que nosotros no dependemos de un hombre, y entonces porque tienen dinero pueden hacer lo que quieren y nadie puede decir nada. Nosotros no dependemos del dinero que da un hombre. ¿Dependemos de quién? De que Dios nos sustenta. Y aquí por lo menos nosotros lo hemos visto, Dios nos ha sustentado hasta el día de hoy. Podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y lo seguirá haciendo. Dice el texto, siéntate aquí en buen lugar. Ahora, permítame mencionar algo rápido aquí en el contexto histórico para entender mejor esta frase. En las sinagogas en aquellos tiempos tenían lugares o posiciones más cercanas a la persona que estaba enseñando. Y usted encuentra en la escritura que en ocasiones los escribas, los fariseos, estaban interesados en qué, en ocupar esos lugares. Siempre querían estar allí y aparentaban lo que fuera para poder estar en esos lugares. Jesús en Lucas 11:43 le dice, ay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas en las sinagogas. Yo no sé, a veces nosotros cometemos, le digo, a veces sí cometemos las congregaciones. O sea, alguna actividad y, oh sí, llegó el pastor, no, a ellos pongámoslos ahí. Y llegó el hermanito, no, usted sienta donde quiera. Y eso es típico en algunas congregaciones. Ah, no, si es pastor, no, tiene que sentarse. Aquí, siéntese aquí, pastor. No, ahí en las primeras, ahí tiene que estar, lugar de importancia. Y llegó tu hermano, no se siéntalo donde quiera, dice. Donde quiera, al fin y al cabo, pues, bueno, eso es lo que dice ahí. Eso es lo que dice aquí. Entonces la escena que presenta Santiago es que van entrando y entra un hombre bien alumbrado, bien bonito, bien elegante. Quizás lo vemos como una oportunidad de vida, ¿no? De bendición. Entonces no solamente te acercas a él, lo saludas, lo tratas bien, le das la mejor atención posible y le presentas un lugar donde pueda sentarse mejor para que pueda ser identificado. Ahora, el problema no es, no me malinterprete, ay, yo que me siento al frente, pastor, estoy equivocado. No. El problema no es sentarse al frente. Porque ahí todo el mundo dice, por eso yo me siento atrás, pastor, vio, ahí está el sustento bíblico para sentarme atrás. No, un momento, pueblo, por favor. No malinterprete la escritura. O sea, yo no estoy diciendo que sea malo que alguien se siente al frente. El problema no es ese. El problema es decir que yo voy a otorgar ese lugar a alguien en particular simplemente por lo que es. Y a otro, como no me cae tan bien o no tiene la importancia, entonces lo siento por allá en otro lugar. Ese es el punto. Lo tratamos diferente por su condición social, económica o por su forma de vestir. Ese es el punto. Y nos lleva al segundo ejemplo. Y la segunda parte del ejemplo, versículo 3. Y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí abajo, bajo mi estrado. Es muy interesante. Los comentarios bíblicos, para uno poder entender, los comentaristas, entender lo que está diciendo aquí. Dice que no es como hoy que usted llega y encuentra su sillita aquí bien acomodada. No, en ese tiempo algunos tenían que llevar sus propias butacas. ¿Sabe lo que es una butaca, no? O su propio asiento, pues. Su propia silla. Como cuando dijimos, bueno,
cuando hicimos la primera vez que después de la pandemia que nos reunimos afuera y dijimos, cada quien traiga su silla? Bueno, más o menos por ahí va. Porque íbamos a estar afuera para no sacar, cada quien traiga su silla y se sienta. Y lo bueno, era más o menos así. Algunos llevaban sus propias butacas. Y muchas de esas sillitas que ellos traían era básicamente para poder pararse y ganar un poco de altura para poder, ¿qué? Mirar mejor al que estaba enseñando. Entonces cuando dice aquí que le dice, dice al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado, lo que está diciendo es, mira, como tú no eres tan importante, tú quédate ahí para donde estás mientras yo estoy aquí. Es más, y si te vas a sentar, pues siéntate ahí, no te preocupes. O sea, si puedes ver bien y si no puedes ver, pues me da igual. Ese es el pecado. Tratar bien a uno por su condición externa, porque tiene dinero, o porque es rico, porque tiene lujos, y tratar a otro diferente simplemente porque es pobre y porque su ropa no huele tan bien. Eso es favoritismo, y Santiago en el versículo 9 dice que eso es pecado. Ahora, y entonces, luego nos lleva al versículo 4, donde nos presenta una pregunta retórica. Como usted sabe, la pregunta retórica es una pregunta para la reflexión. Mire lo que dice la pregunta retórica. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Es como si alguien fuera a decir, no, Santiago, ¿cuándo no hemos hecho eso? Porque entonces ahí mismo todos empezamos a decir, no, yo no he hecho eso, yo no he hecho eso. Santiago dice, está bien, solamente le digo reflexione. Cuando tú haces eso, cuando haces esa distinción, vienes a ser jueces con malos pensamientos. O sea, Santiago dice, tu respuesta es sí, tratas a uno de esa manera, eres culpable de favoritismo, eres culpable de discriminación maligna y te pones en una posición de juez con malos pensamientos. Déjeme leer dos versiones de ese versículo. Traducción lenguaje actual. Dice, serán como los malos jueces que favorecen a unos más que a otros. De una traducción viviente. Esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones. Mira lo que dijo un comentarista sobre este versículo. Dice, en vez de contemplar la incomparable gloria del Señor, ellos clavan la vista en el esplendor de un anillo o de ropa ostentosa. En vez de honrar a Jesucristo, brindan su respeto a un rico y desprecian a un pobre. En vez de aceptar a la gente en base a la fe en Cristo, demuestran un favoritismo que se basa en la apariencia y en la posición social. En lugar de contemplar la gloria de Cristo, nos dejamos deslumbrar por la apariencia de los hombres. Hermano, la apariencia es fácil de cambiar. Es fácil de cambiar. Un buen vestido, un buen peinado, un buen arreglo y listo. Y Santiago dice que al hacerlo nos pone en una posición de jueces con malos pensamientos. Y es interesante esta frase porque es que cuando actúas mostrando preferencia hacia ciertas personas, te colocas en la posición de juez, pero con un sesgo o con una predisposición, o sea, te pones en posición de juez, pero con una
predisposición, y esa predisposición que tiene un prejuicio no te permite ser objetivo a la hora de tomar la decisión. Una de las cosas que hacen cuando van a nombrar jurados en las cortes es que seleccionan personas que no tengan nada que ver con la persona que está allí, que va a ser juzgada. Personas que quizás no hayan escuchado mucho sobre lo que ya pasó, porque si han escuchado mucho llegan con ¿qué? Con un prejuicio a la hora, o con una predisposición a la hora de dar un veredicto, y no lo hacen parcialmente. Hay algo que leí cuando estaba mirando esto que nos puede ayudar a entender esto. Cuando usted mira las balanzas de justicia, o esas balanzas que se utilizan para medir el peso, algo que llaman la balanza de justicia, eran representados de la siguiente manera. Le voy a poner la foto para que usted lo vea. Era representado así, de esta manera: una mujer con los ojos vendados que sostenía la balanza. Y esta ilustración es usada por antaños, es decir, por muchos años se ha venido usando. ¿Con cuál idea, pastor? Pastor, ¿y cuál es la idea de poner a alguien con los ojos vendados a la hora de pesar? Era de que a la hora de presentar justicia se debe llevar a cabo sin ningún prejuicio, de manera de que podamos ser imparciales. De manera imparcial. Es decir, sin inclinarme a ningún lado. Aunque por la experiencia que uno tiene de estar lidiando con personas, siempre algunos no ven que hay parcialidad. No ven que hay imparcialidad, sino que ven que hay parcialidad. Y básicamente cuando las cosas no van al lado de uno, todos en algún momento hemos dicho, no, lo que pasa es que pues está a favor del otro. Yo en muchas ocasiones he sido, ¿cómo puedo decir esta palabra? Mejor vamos a decir, he experimentado esa situación, ¿no? Hermano, cuando tú y yo no tratamos a cada persona que entra a la iglesia con imparcialidad, estamos actuando como jueces con malos pensamientos. Mira lo que dice Proverbios, capítulo 24, versículo 23. Dice, también estos son dichos de los sabios: hacer excepción de personas en el juicio no es bueno. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Ahora miremos un poco la terminología, el término malos que usa Santiago aquí. Malos pensamientos. Santiago usa tres términos en su epístola que son traducidos como malos. O sea, para nosotros los traductores lo tradujeron como malos. Pero él usa tres términos diferentes en cada uno de ellos. El primero está en un pasaje que ya estudiamos, el capítulo 1, versículo 21, dice lo siguiente: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Bueno, esa palabra malicia es la palabra
caíca, que es traducido también como maldad, es decir, una actitud incorrecta. Ya lo hablamos. La segunda palabra está en el capítulo 3, versículo 16. Lo voy a leer para ustedes. Dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra de perversidad. Bueno, esa obra perversa también se traduce como palabra malo. Y la otra palabra aparece en capítulo 4, versículo 16. Y esta palabra presenta también presenta la idea, La palabra es poneros, ahí en esa poneros, y presenta la idea, la siguiente idea: el propósito abiertamente reprobado, que tiene obviamente efectos destructivos y perjudiciales. Y lo interesante es que de todas las tres palabras que Santiago utiliza en los otros tres pasajes que acabo de leer, ¿cuál cree usted o cuál creería usted que está utilizando aquí en este versículo? ¿La primera, la segunda o la tercera? ¿Ah? La primera dicen unos, ¿quién dice más? La segunda, ¿quién dice la tercera? Bueno, usa la tercera. Porque presenta efectos destructivos y perjudiciales. Destruye usted a la persona cuando la persona puede ver que a usted la está tratando diferente simplemente porque su vestido o su apariencia externa no es tan agradable como el otro. ¿Sabe cuántas personas han sido dañadas o molestadas porque en congregaciones, personas que tienen dinero, se les permite hacer lo que ellos quieren y nadie dice nada? Y cuando alguien que no tiene dinero hace algo, a él sí son estrictos con él. Cuando tú y yo actuamos con favoritismo, nos ponemos en posición de juez y lo hacemos con pensamientos depravados, perjudiciales, destructivos. Y el versículo 9 dice que eso es pecado. Y la vida cristiana es una constante lucha. Y claro que sí, vamos a tener esa lucha con nuestras debilidades, con nuestras tentaciones. Siempre lo vamos a tener. A veces nos enfocamos mucho en los pecados escandalosos, en el robo, en el adulterio, en el asesinato, la fornicación, todo ese tipo de cosas. Pero minimizamos pecados como estos, que a veces, digo yo, algunos lo hemos llamado pecados respetables. Es decir, sí es pecado, pero no diga nada. Son igual de dañinos. Son igual de dañinos. Dios nos advierte en su palabra que en la congregación esto no puede pasar. Creo que es un buen momento para que cada uno de nosotros nos hagamos esta pregunta. ¿Cómo actúo cuando un pobre o mendigo entra a la congregación? ¿Qué hacemos cuando entra y tiene un olor un poco desagradable? Pero ¿qué pienso cuando veo a otro que viene mejor vestido y entra a nuestras reuniones de adoración? Es ahí donde tenemos que poner en práctica lo que Santiago nos dice aquí y lo que el apóstol Pablo también nos dice en Filipenses capítulo 4, versículo 5. Dice el apóstol allá en Filipenses 4:5, vuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres. El Señor está cerca, delante de todos. Tengo que ser gentil con todos. Porque esa persona que está entrando, oliendo bien, oliendo rico, bien vestido o mal vestido, posiblemente no es mi hermano, pero puede llegar a con el cual voy a compartir por muchos años.
¿Qué hacemos si llega con una cantidad, perdóneme, de tatuajes, de aretes? ¿Qué hacemos? ¿Lo miramos feo? ¿O simplemente decimos gloria a Dios? Porque le podemos predicar el evangelio y se puede salvar. Porque los tatuajes que se hizo, simplemente en algún momento de su vida decidió hacérselos y ya, que no estaba en Cristo. No podemos decir nada porque estaba muerto en qué. Lo hizo cuando estaba qué, muerto en delitos y pecados. ¿Qué le podemos decir? Le diríamos algo si luego llega el pastor ahí con el tatuaje aquí, ¿no? Amo a Lourdes forever. Ya tenía un problema, bueno. Pues. Un día vamos a compartir la eternidad. No podemos mirarlo, es una oportunidad para presentar el evangelio. Yo ahorita estoy recordando un video que vi, me hubiera acordado, lo hubiera buscado para haberlo puesto antes, pero vi un video hace unos años donde están sentados dos personas, sentados allí. Y está uno bien así vestido como estoy yo, con trajecito. Y está otro que está vestido, no, sin traje ni nada, es una ropa normal. Y entonces está escuchando, ¿qué digo? ¿Qué hago? ¿Será que le predico? ¿Será que le comparto el evangelio? Ay, pero ¿qué me va a decir? Y está la voz supuestamente ahí. ¿Qué hago? ¿Predico o no le predico? ¿Predico o no le predico? Y entonces está uno así a ver, ¿cuál es cuál? Resultó que el que iba a predicar era la persona que estaba con un vestido más casual, no tan elegante. Las apariencias engañan. ¿Cómo reaccionamos? Miren lo que el apóstol Pablo dice al final de Romanos capítulo 15, versículo 5. Pero la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús. Versículo 6. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, unánimes glorifiquemos a Dios. Versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, también como también Cristo os recibió para gloria de nuestro Dios. Recibíos los unos a los otros. De la misma manera como la esposa y el esposo aman al esposo en las buenas y en las malas, es decir, cuando huele rico y cuando no huele tan rico, cuando está recién bañadito, cuando está recién llegado del trabajo oliendo de todo menos a bueno. Asimismo tenemos que amarnos y recibirnos los hermanos en Cristo. Dice aquí, recibíos los unos a los otros. Sí, algunos de ustedes tienen temperamento colérico, otros tienen temperamento sanguíneo, otros son de temperamento flemático y otros son de temperamento melancólico, y luego una mezcla de, porque algunos se mezclan. Sí, pero recibirnos los unos a los otros. ¿Cómo lo tenemos que hacer, pastor? ¿Cómo dice el versículo? ¿Qué dice el versículo? ¿Ya cerraron la Biblia tan rápido? Dice, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Dios te recibió, te salvó así como eras. Así como eras. Tú y yo también tenemos que recibir a nuestro hermano en Cristo.
Es como los hermanos mayores cuando tenemos la oportunidad de que llegue un hermano menor a la casa. No decimos, bueno, ese no me gusta porque es así, así, no. Si me dijeron, ese es tu hermanito, pues toca que recibirlo y cargarlo. Y compartir con él. Yo tenía 6 años cuando llegó mi hermano menor y me dijeron, ahí está su hermanito. Bueno, yo no le dije, no, ese no me gusta, traiga al otro. O sea, no. Pues es que Steven dijo cuando trajo a Nicole, vi a su hermanita, dijo, bueno, gloria a Dios, esa es mi hermanita, tocó aceptarla. En Cristo es igual, hermanos. Es nuestro hermano en Cristo. Tenemos que aceptarlo así. Aclaro, no es pecado si Dios lo ha prosperado a usted. Eso no es pecado. Damos gracias a Dios por aquellos hermanos que Dios les ha prosperado y tienen buenos ingresos. El pecado es cuando empezamos a tener favoritismo. Tampoco es pecado si usted es pobre, que no tiene muchos recursos, tampoco es pecado. El pecado está en cuando nosotros empezamos a hacer distinción entre nosotros por nuestra condición económica o social. Los dos deben tener la misma oportunidad para desarrollar su liderazgo, su don en la iglesia, el pobre y el rico. Los dos tienen que ser disciplinados cuando pecan, el pobre y el rico. Los dos. No puede haber favoritismo. Algunas cosas más que Santiago va a decir aquí, pero vamos a hablar de ellas la próxima semana, si Dios nos da vida. Invito a que se ponga sobre sus pies, vamos a orar dándole gracias a Dios por esta palabra. Amante Dios, te damos gracias por tu palabra, porque ella es viva y es eficaz. Ella es más cortante que toda espada de 2 filos. Ella penetra y discierne las intenciones de nuestro corazón. Padre, te pedimos perdón si en algún momento hemos actuado con favoritismo. Señor, simplemente por la apariencia externa de una persona. Perdónanos, oh Dios. Y ayúdanos cada día, Señor, a ser imparciales. Señor, que entendamos que todos somos iguales delante de ti. Señor, y debemos respetarnos y recibirnos los unos a los otros de la forma que tú lo hiciste, siguiendo tu ejemplo. Señor, y si alguien se ha sentido en algún momento de esa manera, que ha sido tratado de forma discriminatoria o no ha sido favorito por su condición, Señor, te pedimos que nos perdones, que tú puedas traer sanidad a ese corazón, Señor, y que podamos restituir, Señor, lo que se hizo. Señor, te pedimos que tú puedas obrar en salvación en aquellos que no te conocen. Señor, que aquellos que no te conocen esta mañana puedan entender que hay un solo camino al Padre y es Jesucristo. No son las buenas intenciones, no es una iglesia, es Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Y permite que esa persona pueda entender esa verdad y hoy pueda mirarte a ti y decir: Jesús, soy pecador, quiero tu perdón, quiero tu salvación. Señor, y que si hoy hay arrepentimiento, como enseña tu palabra, pueda haber fiesta en los cielos por este pecador que se ha arrepentido. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.